La cajera miró mi licencia de conducir, luego la tarjeta de débito y después volvió a mirarme a mí. Lo hizo 2 veces. En ese momento dejé de pensar que había ido al banco por un trámite cualquiera. ¿Hay algún problema?, le pregunté. Ella me respondió con esa sonrisa amable de banco que normalmente significa que alguien está a punto de hacerte una pregunta cuya respuesta ya conoce. ¿De verdad su esposo no le dijo nada? Me quedé mirándola. ¿Decirme qué? Dudó un segundo y volvió la vista hacia la computadora. Antes de continuar, necesito confirmar un par de cosas. Eso hizo que me enderezara en la silla. 3 días antes me había casado. No hubo nada lujoso, ni salón enorme ni pastel de 12 pisos que nadie quería comerse. Daniel y yo nos casamos un viernes por la tarde en el juzgado del condado de Wauk. Después cenamos con la familia y algunos amigos cercanos en un pequeño restaurante italiano de Cary. 3 días después, mi nuevo esposo me entregó una tarjeta de débito con mi nombre. «Compra lo que quieras», me dijo. Yo me reí. Era una frase peligrosa. Él sonrió. Le pregunté a qué cuenta estaba vinculada. Ahorros. Eso fue todo. Ahorros. Ahora estaba sentada en una sucursal del banco durante mi hora de comida porque, al parecer, había llegado a una edad en la que el romance estaba muy bien. Pero también quería saber de qué cuenta estaba saliendo todo ese romance. La cajera verificó mi número de seguro social, mi dirección, mi firma y algunos datos más. Finalmente dijo, está registrada como cotitular de la cuenta. Bien. Al menos no había puesto por accidente a otra Claire Bennett en la cuenta. Ella sonrió, aunque apenas. Después giró la pantalla hacia mí. Miré. Luego volví a mirar. Al principio pensé que estaba leyendo mal la cantidad. Me acerqué un poco más. No, dije. La cajera no respondió. Conté los números y luego los volví a contar. Había millones de dólares en una cuenta que estaba a mi nombre. No eran propiedades, ni acciones de una empresa, ni bienes inmuebles. Era dinero en efectivo. Me recargué en la silla. La cajera bajó la voz. Supongo que esto es información nueva para usted. La miré. Señora, yo soy maestra de 4º grado. Si hubiera sabido esto ayer, no habría traído pastel de carne que sobró para comer. Ella soltó una pequeña risa. Yo necesitaba escucharla porque lo único que podía pensar era en Daniel, mi esposo. El mismo hombre que manejaba un Ford Taurus 2004 todo golpeado, con la defensa trasera rota y un tapacubos que, al parecer, había abandonado ese matrimonio antes de que yo llegara. El mismo hombre al que una vez le ofrecí un cupón para comprar llantas. El mismo que durante casi un año dejaba que dividiéramos la cuenta cuando salíamos a cenar. Salí del banco y me senté en mi Honda sin encender el motor. Después lo llamé. Bueno, respondió. Daniel. Algo en mi voz debió llamar su atención. Sí. ¿Qué quieres decir exactamente cuando dices que trabajas en bienes raíces comerciales? Hubo silencio. No fue un silencio largo, pero sí lo suficiente. Entonces preguntó, ¿dónde estás? Afuera del banco. Hubo otra pausa. No manejes. No pensaba hacerlo. Ya voy. Y colgó. Me quedé sentada mirando por el parabrisas. Lo absurdo era que, si un año antes alguien me hubiera preguntado si Daniel Bennett era rico, probablemente me habría reído. No porque pareciera pobre. Él simplemente se veía como cualquier hombre común. Y eso era exactamente lo que yo quería. A los 37 años no había dejado de creer en el amor, simplemente había dejado de perseguirlo. Hay una gran diferencia. Ya había pasado suficientes años dejando que mis amigas me presentaran hombres que, según ellas, eran perfectos para mí porque tenían trabajo, una hipoteca y ningún antecedente criminal a la vista. Las aplicaciones para citas eran todavía peores. Una vez, un hombre aseguró que era financieramente independiente y luego me preguntó si podía pagarle el Uber para regresar a su casa. Así que no estaba resentida. Estaba cansada. Yo daba clases de 4º grado en una primaria pública a las afueras de Raleigh, tenía una casa modesta.
buenos amigos y por fin había llegado al punto en que pasar un viernes tranquilo en casa ya no me hacía sentir que algo estaba mal con mi vida. Fue justo entonces cuando apareció Daniel. O, siendo más exacta, empezó a aparecer constantemente, casi siempre tarde. Su hija, Sophie, estaba en mi salón. Era una niña dulce, inteligente, muy observadora y terca de una forma que, en secreto, yo respetaba. Daniel era de esos papás que llegaban a recogerla con cara de haber tenido que disculparse con 6 personas durante el camino. Perdón, decía. El tráfico o la reunión se alargó. Una vez incluso dijo, te juro que sí sé a qué hora termina la escuela. Todos los días manejaba aquel viejo Taurus. La pintura azul ya estaba deslavada, la defensa tenía una grieta y por dentro olía ligeramente a café y crayones. Cuando alguien le preguntaba a qué se dedicaba, decía que trabajaba en bienes raíces comerciales. Yo me imaginaba que hacía contratos de renta, mantenimiento de edificios o quizá administraba propiedades. Nunca le pregunté cuánto ganaba. ¿Para qué iba a hacerlo? La primera vez que realmente hablamos fue cuando Sofía se enfermó en la escuela. Daniel llegó 20 minutos después. Traía el cabello despeinado y se veía realmente asustado. ¿Está bien? ¿Tiene fiebre? Va a estar bien. También está furiosa porque le dije que no puede ir a entrenar fútbol. Él asintió. Eso suena exactamente a ella. Sophie, acostada en la camilla de la enfermería, murmuró, todavía puedo jugar. Daniel me miró. ¿Ves con lo que tengo que lidiar? Sonreí. Paso 7 horas al día con ella. Entonces tienes mis condolencias. Así era Daniel. Serio, tranquilo y sin intentar impresionar a nadie. Nunca me invitó a salir mientras Sofía siguiera siendo mi alumna. Eso me gustó. Esperó hasta que llegó el verano. Una tarde me lo encontré en el supermercado. Tenía una bolsa de carbón en una mano y estaba mirando 2 botellas de salsa para barbacoa como si elegir la correcta fuera un asunto de seguridad nacional. Me vio. Señorita Parker. Luego corrigió, Claire, ya salieron de vacaciones. Claire. Se veía un poco nervioso. Eso sí me sorprendió. Entonces preguntó, ¿tal vez te gustaría ir por un café algún día? Lo miré. Era un papá soltero, tenía un carro viejo, una sonrisa agradable y nada en él parecía presumido ni problemático. Pensé, ¿por qué no? El café terminó convirtiéndose en cenas. Las cenas se convirtieron en fines de semana juntos. Daniel no era romántico de la manera tradicional. Se olvidaba de las flores, pero siempre recordaba que odiaba el cilantro. Sabía preparar exactamente 3 comidas bastante decentes y, de alguna manera, hasta los huevos le quedaban mal. Con Sofía era un buen papá, y eso era lo importante. Le escuchaba cuando hablaba. Sabía disculparse cuando se equivocaba. Nunca actuaba como si ser buen padre fuera algo por lo que merecía que lo aplaudieran. Como un año después, me pidió matrimonio. Antes de la boda, me contó que su familia tenía dinero invertido en bienes raíces comerciales y que necesitábamos firmar un acuerdo prenupcial. A mí no me molestó. Contraté a mi propio abogado para que lo revisara. Daniel tenía participación en varias empresas familiares y distintas propiedades. Son activos importantes, me dijo mi abogado. Lo entendí, pero importantes puede significar muchas cosas. Yo pensaba que Daniel estaba bien económicamente, incluso bastante bien. Lo que nunca imaginé fue que hablara de cifras de 8 dígitos, y mucho menos de millones de dólares guardados en una cuenta bancaria común. 20 minutos después de que lo llamé, aquel viejo Ford Taurus apareció en el estacionamiento del banco. Daniel bajó del carro y lo vi caminar hacia mi Honda. Un hombre con más dinero del que yo podía imaginar cómodamente, usando una camisa que yo misma le había comprado en oferta. Abrió la puerta del copiloto y se sentó. No lo saludé. Solo lo miré. Después le dije, empieza a hablar. Daniel cerró la puerta y se quedó sentado unos segundos, con las 2 manos sobre las rodillas. Se veía exactamente igual que el hombre con el que me había casado 3 días antes. Y eso, por alguna razón, me molestó todavía más. La misma camisa arrugada,
El mismo reloj con la correa de cuero rayada y la misma pequeña arruga entre las cejas cuando estaba tratando de calcular qué tan grave era el problema. Clare, dijo. No. No empieces diciendo mi nombre así. Asintió una vez. Está bien. Empecemos por la cuenta. Eso ya lo entendí. La cuenta es de los dos. También entendí eso. Te agregué después de la boda. Miró por el parabrisas. Yo esperé. Finalmente dije, Daniel, hay millones de dólares ahí. Lo sé. Esa respuesta hizo que algo dentro de mí se acomodara de golpe. No era exactamente enojo. Era claridad. Lo sabes. Y supongo que pensaste que yo no necesitaba saberlo. No. Eso no fue lo que pensé. Entonces, ¿qué pensaste? Se pasó el pulgar por el borde de su anillo de bodas. Pensé explicarte todo después de la boda. Me giré hacia él. Ya sé cómo suena eso. Suena a que había algo que debiste explicarme antes. Me miró. Sí, lo había. Crucé los brazos. Adelante. Daniel me contó que su papá había fundado Bennett Commercial Properties a finales de los años 70, empezando con un pequeño almacén a las afueras de Greensboro. Para cuando Daniel estaba en la universidad, la empresa ya había crecido hasta tener edificios de oficinas médicas, centros comerciales, bodegas y propiedades industriales en Carolina del Norte y Virginia. Daniel tenía una participación mayoritaria. Además, había otras inversiones, sociedades inmobiliarias, un par de fondos privados y varios terrenos. Lo escuché en silencio hasta que mencionó la expresión 8 dígitos. Parpadeé. 8. Él asintió, como diciendo que sí. Me recargué en el asiento. Daniel, yo. Lo sé. No, creo que no entiendes. Él dejó de hablar. Lo miré. Me dejaste comprarte llantas. Su cara se tensó. Eran buenas llantas. Eso no ayuda. Ya sé. ¿Te acuerdas cuando te dije que el mecánico de Hillsborough Street cobraba menos? Sí. Hasta me dejaste negociar contigo para que te hicieran la rotación de las llantas. Esta vez sí pareció avergonzado. Ese fue un día difícil. Lo miré fijamente. Y luego me reí. No porque fuera gracioso, sino porque de lo contrario quizá habría dicho algo de lo que me arrepentiría ahí mismo, en el estacionamiento del banco, a las 11:30 de un martes. Tú insistías en que dividiéramos las cuentas cuando salíamos a cenar. Porque yo pensaba que estabas criando a una niña tú solo y que estabas tratando de salir adelante. Yo nunca dije que estuviera tratando de salir adelante. Eso fue suficiente. Me giré por completo hacia él. No. Simplemente me dejaste creerlo. Se quedó callado y ahí apareció lo que realmente importaba. No era el dinero, ni el Taurus. Ni siquiera el hecho de que, al parecer, me había casado con un hombre cuya idea de estar bien económicamente requería su propia estrategia fiscal. Era que él sabía lo que yo pensaba y aún así dejó que siguiera creyéndolo. No estaba poniéndote a prueba, dijo. Yo nunca dije que lo estuvieras. Lo estás pensando. Estoy pensando muchas cosas. Asintió. Justo. Me quedé mirando por el parabrisas durante unos segundos. ¿Por qué? Se tomó su tiempo antes de responder. Por mi primer matrimonio. Yo sabía que se había divorciado. También sabía que la mamá de Sofía vivía en Charlotte y que, durante el ciclo escolar, veía a su hija cada 2 fines de semana. Daniel nunca había hablado mal de ella. Esa era una de las cosas que me gustaban de él. Solo me había dicho que su matrimonio se había vuelto complicado por temas de dinero y problemas familiares. Ahora me contó un poco más. Cuando era más joven, hablaba demasiado de dinero. No era por presumir. Simplemente no entendía lo poco normal que era todo aquello. Eso sí te lo creo. Me miró. Gracias. De nada. Continuó. La gente me trataba diferente. A veces las mujeres también. Y después de que mi matrimonio terminó, dejé de poner el dinero por delante de todo.
Así que cambiaste todo eso por un Taurus. Eso no fue parte de ningún plan. Estoy escuchando. Me mudé a una casa más pequeña porque Sofía tenía 6 años y quería que creciera en un ambiente normal. Conservé el carro porque me gustaba. Levanté una ceja. Eso es lo menos creíble que has dicho hasta ahora. Eso le sacó una pequeña sonrisa, pero desapareció enseguida. Quería una vida más tranquila. Eso lo entiendo. No quería que Sofía creciera pensando que toda relación tenía que venir acompañada de cálculos sobre dinero. Eso también lo entiendo. Él pareció un poco más tranquilo. Levanté una mano. Pero eso no significa que lo que hiciste esté bien. La expresión de alivio desapareció. Clare. La privacidad es lo que mantienes en secreto de los extraños. Yo soy tu esposa. Bajó la mirada. Lo sé. No. Ahora sabes que eso te afectó. Durante un rato ninguno de los dos dijo nada. Finalmente pregunté, ¿por qué me diste la tarjeta? Pensé que haría las cosas más fáciles. ¿Cómo? Ahora estamos casados. Quería que tuvieras acceso completo a la cuenta de la casa. Lo miré. Entonces me diste acceso antes de darme la verdad. Volvió a apartar la mirada. Sí. Esta vez no hubo ninguna excusa en su voz. Solo lo admitió. Eso ayudó un poco, aunque no lo suficiente. Regresamos a casa por separado. Cuando llegamos, Daniel sacó una silla en la mesa de la cocina para mí, como si estuviéramos a punto de negociar un tratado de paz. Me senté. Él se quedó de pie junto a la barra. Entonces dijo, si quieres, puedo quitarte de la cuenta. Lo miré fijamente. ¿Esa es tu solución? No. Solo digo que, si esto te hace sentir incómoda. No es la cuenta lo que me incomoda. Él asintió. Claro. Un minuto después dijo, tu Honda ya está bastante viejo. Cerré los ojos. ¿Qué? Solo digo que, si quieres un carro nuevo. Daniel. Se detuvo. ¿De verdad crees que el carro es el problema? No. Tú literalmente acabas de ofrecerme un carro. Lo sé. Lo miré. Por favor, deja de intentar solucionar esto gastando dinero. Esa fue la primera vez que se vio realmente avergonzado. Está bien. Saqué la tarjeta de débito de mi cartera y la puse sobre la mesa. Él la miró y después me miró a mí. Quédatela. No, es tuya. No te la estoy devolviendo por eso. Asintió lentamente. Lo sé. La empujé hacia él. Necesito entender qué significa realmente nuestro matrimonio antes de empezar a gastar dinero de esa cuenta. Se sentó frente a mí. Fue entonces cuando dijo, probablemente tenemos que hablar con mi mamá. Casi me río. ¿Por qué? Y con Vanessa, mi hermana. Yo ya había conocido a las dos varias veces. Margaret era elegante y muy controlada. Siempre estaba perfectamente arreglada. Vanessa era más directa. No exactamente grosera, pero era de esas mujeres capaces de preguntarte si querías postre de una manera que te hacía sentir como si aceptar un postre fuera una falta moral. ¿Qué tienen que ver ellas con esto? Daniel dudó. Sentí que el estómago se me apretaba un poco. Ellas sabían, dije. Él no respondió. Me recargué en la silla. Daniel, ellas sabían que no me habías contado todo. Sí. ¿Todo qué? ¿Qué tanto dinero tienes? Sí. Me quedé mirándolo. ¿Quién más lo sabía? Su cara se puso peor. Con eso me respondió sin decir una palabra. Solté una pequeña risa. Entonces yo era la única persona en mi propia boda que no entendía realmente la situación económica. Eso no es justo. No, mis amigos tampoco conocen los detalles. Lo miré. Pero tu familia sí. Sí. ¿Y sabían que yo no lo sabía? Sí. Eso fue peor que ver el saldo de la cuenta, porque ahora todo el último año empezó a verse diferente. Cada sonrisa amable, cada pregunta cuidadosa,
cada vez que Margaret me preguntaba qué pensaba hacer después de la boda. Yo había creído que simplemente estaba conversando conmigo. Tal vez estaba tratando de averiguar qué lugar ocupaba yo en todo aquello. La cena con ellas fue ese domingo. Margaret sirvió pollo asado, ejotes y papas en un comedor donde parecía que nadie había derramado una sola gota de nada en toda su vida. Vanessa llegó 10 minutos tarde, besó a Daniel en la mejilla y después me miró durante unos segundos. No parecía hostil, pero su mirada era diferente. Logramos terminar la cena antes de que finalmente dijera, bueno. Daniel levantó la mirada. Vanessa tomó un poco de vino. Supongo que ya se descubrió el secreto. Dejé el tenedor sobre la mesa. Daniel preguntó, Vanessa, ¿qué quieres decir? Yo lo miré a él, no a ella. Porque esa palabra me molestó más de lo que esperaba. Secreto. No privacidad. No discreción. Secreto. Margaret intentó cambiar de tema, o al menos eso pareció. Unos minutos después me miró y preguntó, ¿todavía piensas seguir dando clases? Sostuve su mirada. Sí. Ella asintió. Claro. Esperé un momento y después pregunté, ¿por qué no habría de hacerlo? Su sonrisa fue pequeña. Por ninguna razón. Pero claramente había una razón. Y por primera vez desde lo que pasó en el banco, entendí que descubrir que Daniel tenía dinero era apenas la primera sorpresa. La siguiente sería descubrir que creía su familia que ese dinero iba a hacer conmigo. Margaret nunca me llamó interesada. La verdad, casi hubiera preferido que lo hiciera. Cuando alguien te insulta, puedes responderle. Es mucho más difícil discutir contra una ceja levantada y una pregunta que suena completamente razonable. Entonces, ¿vas a seguir trabajando en la escuela?, preguntó. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Levanté la mirada de mi café. Supongo que mientras me sigan pagando. Vanessa sonrió detrás de su copa de vino. Margaret la ignoró. Solo quería decir que ahora tienes más opciones. Antes también tenía opciones. Ahí estaba otra vez esa frase, claro. Todo lo que decía Margaret sonaba amable y educado, hasta que lo pensabas 2 veces. Después de cenar nos fuimos a la sala. Daniel se sentó junto a mí en el sofá. Vanessa tomó un sillón frente a nosotros y Margaret se quedó cerca de la chimenea con su café. Primero me preguntó si pensaba vender mi casa. Le dije que todavía no lo había decidido. Vanessa preguntó si Daniel y yo íbamos a remodelar su casa. Le respondí que la cocina estaba perfectamente bien. Después empezaron las preguntas sobre viajes. Luego sobre una escuela privada para Sophie. Y después quiso saber si pensaba seguir haciendo aportaciones a mi fondo para el retiro. Para la quinta pregunta, dejé la taza sobre la mesa. ¿Hay algo que realmente quieran preguntarme? La habitación quedó en silencio. Daniel se movió un poco a mi lado. Clare, nadie te está interrogando, dijo Margaret. Yo nunca dije que alguien lo estuviera haciendo. Vanessa cruzó una pierna sobre la otra. Tienes que admitir que tus circunstancias cambiaron muchísimo esta semana. No. Mis circunstancias cambiaron cuando me casé con Daniel. Lo que cambió esta semana fue la información que yo tenía. Eso la dejó callada durante unos 3 segundos. Después preguntó, ¿firmaste un acuerdo prenupcial? Sí. Entonces sabías lo que tenía Daniel. Sabía que su familia tenía activos importantes. Vanessa me lanzó una mirada que dejaba claro que no me creía. Y eso me molestó más que si simplemente hubiera dicho que dudaba de mí. Mi abogado revisó el acuerdo, expliqué. Yo sabía que Daniel tenía participación en empresas familiares y propiedades. También sabía que esos bienes seguirían siendo de él. Vanessa preguntó, ¿y nunca preguntaste cuánto valían? No. ¿Por qué iba a hacerlo? Me encogí de hombros. Porque estaba decidiendo si quería casarme con tu hermano. No estaba calculando el valor de una adquisición. Daniel hizo un ruido a mi lado que pudo haber sido una tos para esconder una risa. Vanessa, obviamente, no le encontró nada de gracioso. La verdad era mucho menos dramática de lo que ella parecía imaginar.
Antes de la boda, Daniel había entregado toda su información financiera a mi abogado. Había páginas llenas de nombres de empresas, porcentajes de participación, propiedades y cuentas de inversión. Mi abogado me explicó las partes que realmente necesitaba entender, que seguiría siendo de Daniel, que seguiría siendo mío. ¿Qué pasaría con los bienes que construyéramos juntos y a qué derechos estaba renunciando al firmar el acuerdo? Yo sí hice preguntas sobre todo eso. Pero no me puse a investigar cada edificio comercial que aparecía en el anexo B, calcular su valor de mercado, multiplicarlo por el porcentaje que Daniel tenía y hacer una hoja de cálculo titulada ¿Qué tan rico es mi prometido? Yo sabía que tenía dinero. Pensaba que quizá eran unos cuantos millones repartidos entre propiedades y negocios familiares. Eso era muy diferente a lo que había visto en el banco. Margaret juntó las manos sobre su regazo. Estoy segura de que puedes entender por qué somos cuidadosos. Ahí estaba. Daniel ya pasó por un divorcio complicado. Miré a Daniel. Lo sé. Y Sofía tiene que ser lo primero. Por supuesto que sí. Vanessa intervino. Las cosas pueden complicarse cuando hay tantos bienes de por medio. La miré. ¿Te preocupa que vaya a robarme los centros comerciales? Clare, dijo Daniel en voz baja. No. De verdad quiero saberlo. Vanessa apretó los labios. Margaret intervino rápidamente. Nadie te está acusando de nada. Esa frase normalmente significa que alguien ya habló bastante sobre la acusación. Me giré hacia Daniel. ¿Hablaron de esto antes de que nos casáramos? Su expresión cambió apenas. Pero fue suficiente. Daniel, mi familia tenía algunas preocupaciones sobre mí y sobre toda esta situación. Solté una pequeña risa. ¿Qué situación? Bajó la voz. Que yo volviera a casarme. Eso no fue lo que pregunté. Margaret intervino. Clare, esta conversación no nos está llevando a ningún lado. La miré. Con todo respeto, Margaret, acabo de descubrir que 3 días después de casarme con su hijo, todos los que están sentados en esta mesa sabían algo sobre mi matrimonio que yo no sabía. Creo que me gané el derecho a tener una conversación que no lleve a ningún lado. Después de eso, nadie tuvo mucho que decir. Nos fuimos unos 20 minutos más tarde. Daniel esperó hasta que estuvimos dentro del carro para hablar. No estaban sentados planeando algo contra ti. Yo nunca dije que lo estuvieran. Estás actuando como si. Se detuvo. Fue una buena decisión. Me quedé mirando por la ventana del copiloto mientras las luces de la calle pasaban sobre el parabrisas. Finalmente pregunté, ¿ellos pensaban que saber cuánto dinero tienes iba a cambiarme? Él siguió mirando el camino. Mi mamá se preocupa demasiado. Eso no responde mi pregunta. Sí. Me giré hacia él. ¿Y tú también lo pensabas? Lo observé. Entonces, ¿por qué nunca me lo dijiste? Apretó la mandíbula. Ya te expliqué eso. No. Me explicaste por qué no se lo cuentas a los desconocidos. Me explicaste por qué no vas por ahí presumiéndolo. Me explicaste por qué no quieres que Sofía crezca en una mansión rodeada de guardias. Hice una pausa. Pero nunca me explicaste por qué tu prometida no tenía derecho a saberlo. ¿Derecho? Está bien, ¿por qué no confiabas en mí? Esa pregunta sí le dolió. Lo vi en su cara. Bien. No estaba poniéndote a prueba, dijo. Entonces, ¿por qué todos actúan como si hubiera aprobado un examen? No tuvo respuesta. Los días siguientes fueron raros. No horribles. Solo raros. Daniel y yo seguimos yendo a trabajar. Sofía se quedó con nosotros. El martes preparé espagueti para cenar. Daniel se olvidó de comprar queso parmesano. Vimos media película y los dos fingimos que no estábamos pensando exactamente en lo mismo. El jueves por la noche le pregunté sobre su primer matrimonio. No quería la versión educada. Quería saber qué había pasado de verdad. Daniel estaba sentado en la barra de la cocina mientras yo guardaba los platos. Ya te lo conté. Me dijiste que el dinero cambió las cosas. Sí,
Las cambió. Se quedó callado un rato. Su exesposa, Melissa, quería una casa más grande, viajar más y tener el estilo de vida con el que Daniel había crecido. Empezaron a discutir por los gastos. Pero mientras más hablaba Daniel, menos sencilla parecía la historia. Margaret había desconfiado de Melissa desde el principio. Vanessa cuestionaba prácticamente cada compra que hacía. Con el tiempo, Melissa empezó a defenderse y a responderles. Daniel, en cambio, decidió apartarse. No quería tomar partido, dijo. Me quedé quieta con un plato en la mano. Estaban casados. Lo sé. Entonces no había tres bandos. Me miró. Yo solo trataba de mantener la paz. Guardé el plato. No eras neutral, Daniel. Simplemente encontraste la manera de que nadie pudiera culparte por haber elegido un lado. Se quedó completamente quieto. Por un instante me arrepentí de haber sido tan directa. Después recordé lo que había pasado en el banco. Más tarde esa misma semana, cuando pasamos por la casa de Margaret a recoger a Sophie, vi una vieja fotografía de boda. Margaret no debía tener más de 22 años. Se veía nerviosa, pero muy bonita, junto al papá de Daniel. De regreso a casa mencioné la foto. Daniel sonrió ligeramente. Al abuelo no le gustó esa boda. ¿Por qué? No creía que mi mamá fuera suficientemente buena para mi papá. Lo miré. ¿En serio? Sí. Pensaba que no tenía suficiente dinero y todas esas tonterías. Volví la mirada hacia la ventana. Qué interesante. Una semana después, Margaret le pidió a Daniel que revisara el plan de sucesión de la familia. Eso no me molestó. Sofía tenía que estar protegida y yo misma lo dije. Si hay algo que pueda afectar mis derechos, quiero que mi abogado lo revise. Daniel aceptó de inmediato. Margaret, en cambio, no pareció nada contenta. 2 días después, Daniel recibió una llamada sobre una reunión familiar relacionada con los fideicomisos y las participaciones de las empresas. Me lo contó durante el desayuno. ¿A qué hora? Jueves, a las 4. Puedo salir de la escuela a esa hora. Él dudó. No necesitas ir. Levanté la mirada. ¿Por qué? Es principalmente un asunto familiar. Pensé que yo era familia. Sí, lo eres. Entonces, ¿qué quisiste decir? Se pasó una mano por la frente. Será más fácil si voy solo. Lo observé durante unos segundos. ¿Más fácil para quién? No respondió. No le dije que no fuera. Tampoco le exigí una invitación. Solo tomé mi café. Ve. Me miró sorprendido. Entonces agregué, no te estoy pidiendo que pelees con tu mamá. Lo sé. Te estoy pidiendo que notes algo. ¿Qué? Lo miré directamente a los ojos. Si mantener la paz significa sacrificarme a mí. Por una vez, Daniel no tuvo una respuesta cuidadosa preparada. Y eso me preocupó más que si hubiera discutido conmigo. Daniel regresó de la reunión familiar a las 6:15. Recuerdo la hora porque yo estaba escurriendo la pasta y Sofía estaba sentada en la mesa de la cocina, tratando de convencerme de que 9 por 7 podía tener varias respuestas. 62, dijo. Inténtalo otra vez. 64. Vas en la dirección equivocada. La puerta del garaje se abrió. Daniel entró, se aflojó la corbata, le dio un beso a Sofía en la cabeza y después se acercó a besarme en la mejilla. ¿Cómo te fue?, pregunté. Bien. Una sola palabra. Bien. Si llevas suficiente tiempo casada o trabajando con niños, aprendes que cuando alguien responde bien normalmente significa que todavía faltan varias preguntas. ¿Qué hablaron? De los fideicomisos, algunos asuntos de las empresas, la herencia de Sofía y nada de lo que tengamos que preocuparnos esta noche. Apagué la estufa. Esa frase me molestó. No porque creyera que Daniel estuviera mintiendo, sino porque empezaba a reconocer su manera de decir la verdad mientras, al mismo tiempo, quitaba las partes que pensaba que podían causar problemas. Así que no insistí.
Al menos no esa noche. Al día siguiente le pregunté otra vez. ¿Vanessa dijo algo sobre mí en la reunión? Daniel levantó la mirada de las cartas que estaba revisando. ¿Por qué? Eso no era un no. Dejó los sobres sobre la mesa. Tenía algunas preocupaciones. ¿Qué preocupaciones? Las mismas de siempre. Entonces dímelas. Claire, por favor. Se pasó una mano por la nuca. Preguntó si de verdad no sabías nada del dinero antes de casarte conmigo. Esperé. ¿Y? ¿Qué le dijiste? Miró hacia la sala. Sophie estaba arriba. Daniel. Le dije que tú no sabías. Algo en su voz no estaba bien. ¿Qué? ¿Cuándo se lo dijiste? No respondió. Ahí lo entendí. Puse las dos manos sobre la barra de la cocina. ¿Qué dijiste cuando ella te preguntó por primera vez? Nada. Lo miré fijamente. Nada. No inmediatamente. ¿Y cuánto significa, no inmediatamente, Daniel? Fueron un par de segundos y después dije, no pensé que lo supieras. Por un momento pensé que había escuchado mal. No pensaste que yo lo supiera. Lo dije mal. Me conoces desde hace más de un año. Lo sé. Sabes que me casé contigo. Lo sé. Tú eras quien me estaba ocultando la información. Y cuando tu hermana insinuó que quizá yo había descubierto el dinero por mi cuenta y aún así había decidido casarme contigo, tuviste que pensarlo. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Abrió la boca, pero no salió nada. Asentí. Eso es todavía peor. Su expresión cambió. ¿Qué? No dijiste nada. Te tomó por sorpresa. Sí. No. Vanessa estaba acusando a tu esposa de haberte engañado. Y durante unos segundos consideraste si podía tener razón. No lo consideré. Entonces, ¿por qué no respondiste? Daniel se veía agotado. No sé. Por lo menos eso sí sonó honesto. Subí las escaleras. Metí suficiente ropa en una maleta para quedarme fuera varios días. Daniel me siguió hasta el cuarto. ¿Qué estás haciendo? Me voy con Ruth. Claire, vamos. Necesito estar sola un rato. Me detuve un par de segundos mientras doblaba un suéter. No. No se trata de que necesite estar sola por un par de segundos. Se trata de que todavía me estás evaluando. No te estoy evaluando. Si lo haces. Tu mamá lo hace abiertamente. Vanessa lo hace con esas caras que pone. Tú lo haces en silencio, y de alguna manera eso es todavía más difícil de notar. Se sentó en la orilla de la cama. Te amo. Lo sé. Y yo también lo amaba. Esa era la parte más dolorosa. Si no lo hubiera amado, todo esto habría sido mucho más fácil. Cerré la maleta. Cuando bajé, Sophie estaba parada cerca del último escalón. Miró mi maleta. ¿A dónde vas? Miré a Daniel. A casa de la tía Ruth por unos días. Ruth no era realmente su tía, pero Sophie había empezado a llamarla así unos meses atrás. ¿Por qué? Tu papá y yo necesitamos un poco de tiempo para resolver algunas cosas. Sus ojos fueron de mí a Daniel y luego otra vez a mí. Daniel dijo, Sophie, ¿estás bien? Los niños saben perfectamente cuando los adultos usan la palabra bien porque en realidad nadie está bien. La abracé. Te llamo mañana. Ella asintió. Me fui antes de que pudiera convencerme de quedarme. Ruth vivía a unos 15 minutos, en una casa estilo rancho que había comprado después de su divorcio. En cuanto vio mi bolsa, dijo, el cuarto de visitas está limpio. El vino es dudoso. Perfecto. No me interrogó. Por eso llevábamos 17 años siendo amigas. A la mañana siguiente fui a la escuela. Los niños de cuarto grado tienen una habilidad increíble para hacer que cualquier crisis personal parezca completamente irrelevante. Para las 9:10 ya estaba mediando una discusión por un lápiz mecánico morado. A la hora de comer,
Estaba comiendo yogurt mientras respondía el correo de un papá que quería saber por qué su hijo había sacado B en un reporte de lectura que, para empezar, ni siquiera había entregado. La vida seguía avanzando. Y eso me ayudó. La parte difícil llegó esa noche. Sophie me llamó. Primero hablamos de la escuela y después se quedó callada. Claire. Sí. ¿Sigues siendo mi madrastra aunque ya no vivas aquí? Me senté en la cama de Ruth. Oh, cariño. Es que el padrastro de Madison se fue de su casa y ahora ella ya no lo ve. Esto no tiene nada que ver contigo. Ya sé. No, hablo en serio. Lo que sea que tu papá y yo estemos tratando de resolver, nada de esto es por tu culpa. ¿Pero sigues siendo mi madrastra? Sí. La respuesta salió sin pensarlo. Entonces hizo la pregunta más difícil. ¿Vas a regresar a casa? Miré la pared. Todavía no lo sé. Se quedó callada. Pero no voy a desaparecer de tu vida. Está bien. Está bien. Cuando colgamos, me quedé sentada un buen rato. Esa fue la primera vez que entendí que, tomara la decisión que tomara con Daniel, no solo iba a afectar a Daniel. 3 días después, él fue a casa de Ruth. No llevó flores. Buen comienzo. Después lo arruinó. Podría pagar tus préstamos, dijo. Lo miré fijamente. Estábamos sentados en la mesa de la cocina de Ruth. Eso es lo que he estado pensando. No debería seguir pagando esas deudas, Daniel. Y tu Onda ya tiene 11 años. Cerré los ojos. Cuando los abrí, Daniel parecía casi esperanzado. Sigues intentando arreglar el único problema que no tenemos. Sus hombros cayeron. No sé qué más hacer. Decirme la verdad antes de que yo tenga que sacártela a la fuerza. Lo estoy haciendo. Bajó la mirada hacia sus manos. Después, lentamente, empezó a hablarme de Melissa. Pero esta vez habló de verdad. Admitió que su primera esposa había tomado algunas malas decisiones con el dinero. Pero Margaret ya desconfiaba de ella antes de que esas decisiones ocurrieran. Vanessa cuestionaba constantemente lo que hacía y Daniel se había quedado en medio de las dos, diciéndose a sí mismo que estaba tratando de mantener la calma entre todos. Pensaba que mantenerme neutral era lo responsable, dijo. No eras neutral. Daniel me miró. Ahora lo sé. Hice una pausa. Elegías el lado que te exigía menos valor. Esta vez me miró sin discutir. Unos días después, Margaret me llamó. Me preguntó si podíamos vernos a solas. Casi le dije que no, pero la curiosidad pudo más. Nos encontramos en un restaurante tranquilo cerca de North Hills. Margaret llegó con una carpeta de cuero. Eso debió haberme puesto sobre aviso. Esperó hasta que pedimos café y luego deslizó la carpeta hacia mí. ¿Qué es esto, una propuesta? La abrí. Había tantos términos legales que sabía que no tenía sentido fingir que entendía cada detalle, pero sí entendí la cantidad de dinero. Era considerable. Muy considerable. A cambio, yo tendría que aceptar algunas restricciones adicionales sobre futuras reclamaciones relacionadas con los bienes de la familia de Daniel. Levanté la mirada. Me estás ofreciendo dinero. Te estoy ofreciendo seguridad. ¿Para quién? Para todos. Cerré la carpeta. ¿Daniel sabe de esto? No. Claro que no. Margaret juntó las manos sobre la mesa. Con el tiempo, Clare, el dinero cambia a las personas. Pensé en aquella vieja fotografía de boda. En esa joven nerviosa parada junto al papá de Daniel. ¿A ti te cambió? Por primera vez desde que la conocía, la expresión de Margaret cambió. Solo por un segundo. Después volvió a ser la misma de siempre. No respondió. Me llevé la carpeta porque quería que mi abogado la revisara. Cuando regresé a casa de Ruth, la guardé en el cajón de la cómoda. Me quedé parada con la mano sobre el cajón pensando, Daniel todavía no necesita saberlo. Sonaba razonable. Él ya estaba teniendo problemas con su familia. Decírselo solo iba a empeorar las cosas.
Podía esperar. Podía decidir cuándo era el momento correcto. Entonces escuché esa misma frase en mi propia cabeza y, para mi gran molestia, me di cuenta de que estaba empezando a sonar exactamente como mi esposo. Guardé la carpeta de Margaret en el cajón de Ruth durante 2 días. 2 días no parecen mucho. Pero cuando llevas un mes entero reclamándole a tu esposo por ocultarte información y decidir cuándo tenías derecho a conocerla, 48 horas pueden convertirse en una lección bastante incómoda. Yo tenía mis razones. Y eran buenas. Daniel apenas estaba hablando con su mamá. Sophie estaba inquieta. Yo todavía no sabía qué pensar de la propuesta de Margaret, mucho menos qué quería hacer al respecto. Decirle todo a Daniel inmediatamente solo provocaría otra explosión. Eso era lo que me repetía. El sábado por la mañana estaba tomando café en la mesa de la cocina de Ruth cuando ella entró en bata y abrió el refrigerador. ¿Ya se lo dijiste? Levanté la mirada. No. Sacó la crema. ¿Por qué? Estoy pensando en aceptar el dinero. No. La respuesta salió de mi boca demasiado rápido. Ruth se sirvió café. Entonces, ¿qué estás pensando? Abrí la boca, pero no encontré nada útil que decir. Ruth asintió. Eso pensé. Odio cuando haces eso. Lo sé. Se sentó frente a mí. No te estoy diciendo qué hacer, pero llevas 3 semanas furiosa porque Daniel decidió qué información necesitaba saber y cuándo debía saberla. Ya sé que hay ironía en esto. Perfecto. Así nos ahorramos tiempo. Esa tarde lo llamé. ¿Puedes venir? Llegó en 20 minutos. Puse la carpeta de Margaret sobre la mesa. Tu mamá me dio esto. Daniel abrió la carpeta. Observé su cara mientras leía. Para la segunda página, ya tenía la mandíbula apretada. Después vio la cantidad. ¿Ella hizo qué? Sí. Sigue leyendo. No lo hizo. Estiró la mano hacia su teléfono, pero puse la mía encima. No. Clare, ella te ofreció dinero para. Sé perfectamente lo que me ofreció. Esto es una locura, Daniel. Me miró. Me la dio el jueves. Su enojo se detuvo en seco. ¿El jueves? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Ahí estaba. Una pregunta completamente justa. Por poco no se lo decía. Sus cejas se levantaron. ¿Por qué? Me recargué en la silla. Porque ya estabas lidiando con tu familia. Porque Sophie estaba afectada. Y porque pensé que contártelo solo haría que todo fuera todavía peor. Él esperó. Y porque me convencí de que estaba protegiéndote. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Entonces dije, ahí fue cuando finalmente entendí lo fácil que es llamar, protección, a guardar un secreto. Daniel bajó la mirada hacia la carpeta. Lo siento. Yo también. Fue la primera conversación que tuvimos desde que me fui en la que ninguno de los dos estaba tratando de ganar una discusión. Y eso importó. No arregló nuestro matrimonio, pero sí importó. Durante las siguientes semanas, Daniel hizo algo que yo no esperaba. Dejó de hacer promesas y empezó a tomar medidas concretas. Buscó un terapeuta. Le dijo a Margaret y a Vanessa que ya no permitiría que hablaran de mí con él si yo no estaba presente o no había aceptado tener esa conversación. Y cuando Margaret intentó decirle que solo estaba protegiendo a Sophie, Daniel le respondió que proteger a su hija no significaba tratar a su esposa como si fuera un posible problema legal. Me enteré de esa parte después. Y él no me llamó esperando que yo lo felicitara. Eso también importó. Una tarde llegó a casa de Ruth y se sentó conmigo en el porche. Necesito decirte algo. Está bien. No necesito que me demuestres que no quieres mi dinero. Lo miré. Creo que antes sí necesitaba eso, aunque ni siquiera quisiera admitirlo. Eso dolió. Pero también me ayudó, porque era verdad. Lo siento, dijo. Asentí. Lo sé. Todavía no estaba lista para volver a casa. Una semana después me reuní con mi abogado.
No porque hubiera decidido divorciarme de Daniel. No lo había decidido. Solo quería entender qué significaría realmente una separación si no lográbamos arreglar las cosas. Daniel se enteró porque yo se lo dije. Estábamos tomando café cuando mencioné. Ayer me reuní con Susan. Él sabía perfectamente quién era Susan. Su expresión cambió. ¿Tu abogada? Sí. Para hablar del acuerdo prenupcial y de todo lo demás. Se quedó mirando su café. Después hizo la pregunta que yo más temía. ¿Me vas a dejar? No lo sé. Esperaba una discusión, que entrara en pánico o que intentara convencerme de algo. Pero, después de todo lo que había pasado, Daniel simplemente tragó saliva y asintió. Está bien. Eso fue todo. Está bien. Por alguna razón, esas palabras fueron dolorosas y reconfortantes al mismo tiempo. Por primera vez, él no estaba tomando una decisión por mí. Unas semanas después llegó la cena de la Fundación Familiar Bennett. Casi decidí no ir. Pero entonces entendí que estaría evitando el evento solo porque Margaret y Vanessa me habían hecho sentir incómoda. Estaba cansada de organizar mi vida alrededor de la comodidad de ellas. Así que fui. La cena se llevó a cabo en el salón de un hotel en el centro de Raleigh. Nada exagerado. Éramos unas 100 personas entre directores de organizaciones locales sin fines de lucro, socios de negocios, familiares y amigos. Daniel y yo llegamos juntos. No íbamos tomados de la mano, pero sí juntos. Margaret me saludó con mucha educación. Vanessa aguantó casi 40 minutos antes de no poder contenerse. Estábamos cerca de nuestra mesa cuando alguien elogió mi vestido. Vanessa sonrió. Bueno, Claire ha tenido un cambio bastante importante en sus circunstancias últimamente. Lo dijo con suficiente sutileza para que la otra mujer probablemente ni siquiera entendiera la indirecta. Yo sí. Daniel también. Vanessa, dijo él. Le toqué el brazo. No, está bien. Ella me miró. Tu mamá me ofreció bastante dinero hace unas semanas. Su sonrisa desapareció. Margaret, que estaba cerca, se quedó completamente quieta. No mencioné la cantidad. No hacía falta. Clare, dijo Margaret. No estoy tratando de avergonzarte. Tienes una manera bastante curiosa de demostrarlo. Probablemente. Miré alrededor del pequeño grupo de familiares que estaba cerca. En esta familia, todos parecen estar muy preocupados por saber qué haría yo por el dinero de Daniel. Después miré a Margaret. Pero nadie se tomó la molestia de preguntarme qué haría yo por Daniel. La voz de Margaret se tensó. Estaba protegiendo a mi hijo y a mi nieta. Recordé aquella fotografía. Una vez me dijiste que proteger a la familia era más importante que evitar los sentimientos heridos. Lo es. Daniel me contó que su abuelo no quería que te casaras con su papá. La expresión de Margaret cambió. Vanessa la miró. Continué con cuidado. ¿Alguien alguna vez te hizo demostrar que merecías formar parte de esta familia? Margaret no respondió. Y en vez de asegurarte de que nadie más tuviera que pasar por lo mismo, convertiste eso en una tradición familiar. Por primera vez, Margaret perdió aquella calma tan controlada que siempre tenía. No tienes idea de lo que tuve que soportar. Su voz no era fuerte, pero le temblaba. Él pensaba que yo solo quería el apellido Bennett. Mandó investigar a mi familia. Le dijo a mi esposo que yo lo dejaría en cuanto apareciera algo mejor. Pasé años tratando de demostrarle que estaba equivocado. Asentí. Te creo. Eso pareció sorprenderla. Entonces agregué. Por eso pensé que tú entenderías mejor. Margaret apartó la mirada. No hubo una gran disculpa dramática después de eso. La vida real casi nunca prepara esos momentos con tanta precisión. Entonces Daniel habló. Mi mamá no es la única que le debe una disculpa a Clare. Me giré hacia él. No estaba mirando a Margaret. Me estaba mirando a mí. Clare no me engañó. Yo dejé que se casara conmigo sin conocer completamente una parte importante de mi vida porque tenía miedo de que saber la verdad pudiera cambiarla.
Vanessa intentó decir algo, pero Daniel levantó una mano. Y cuando la cuestionaste, dudé. Hizo una pausa. Eso fue culpa mía. Nadie dijo nada. Vanessa se fue antes del postre. Margaret se quedó, pero casi no volvió a hablar. No me sentí triunfante. La verdad, principalmente estaba cansada. Pero por primera vez desde aquel día en el banco, ya no sentía que estaba parada frente a un tribunal donde todos los demás habían visto las pruebas antes que yo. Más tarde, afuera del hotel, Daniel caminó conmigo hasta mi carro. ¿Vas a regresar a casa esta noche?, me preguntó. Lo miré. Esta noche no. El dolor se le notó en la cara, pero asintió. Está bien. Sin negociar, sin promesas y sin ofrecerte comprar nada. Me besó en la mejilla y caminó hacia su carro. Yo me quedé ahí, viéndolo alejarse. Y entonces pasó algo muy extraño. Durante semanas, Daniel había intentado convencerme de regresar a casa. Esa noche, por fin dejó de hacerlo. Y por primera vez, empecé a pensar seriamente que quizás sí quería volver. No regresé a la mañana siguiente. Quiero dejar eso claro. Daniel por fin hizo algo bien y yo no iba a premiarlo con una maleta y una reconciliación romántica antes del desayuno. Ya no teníamos 25 años. Teníamos un matrimonio que reparar, una niña de 9 años que nos observaba con mucha atención y suficientes problemas pendientes como para llenar 2 veces la cajuela de aquel Taurus. Así que nos tomamos nuestro tiempo. Daniel siguió asistiendo a terapia. También empezamos terapia de pareja con una mujer llamada Dra. Feldman, que tenía la extraña costumbre de esperar unos 3 segundos más de lo normal después de hacer una pregunta. Tú respondías, ella seguía mirándote y, de alguna manera, terminabas respondiendo otra vez, pero esta vez con la verdad. Daniel odiaba eso. A mí me parecía bastante útil. En nuestra tercera sesión, él dijo, yo estaba tratando de proteger a Clare. La doctora Feldman esperó. Daniel suspiró. Está bien. Me estaba protegiendo a mí mismo. Ella me miró. Sonreí. Me cae bien. Daniel murmuró, claro que sí. Yo tampoco era completamente inocente. Desde el principio había hecho mis propias suposiciones sobre él. Por el carro, la casa, la forma en que se vestía. Daniel había permitido que esas ideas siguieran ahí, pero yo también había sido quien las hizo. Y cuando Margaret me entregó aquella carpeta, solo necesité 48 horas para descubrir que yo también podía hacer que ocultar la verdad sonara como algo noble, siempre y cuando eligiera las palabras correctas. Así que trabajamos en ello poco a poco. Regresé a casa unos 3 meses después de haberme ido. No porque Daniel me lo pidiera. De hecho, para entonces había dejado de preguntarme. Una mañana de sábado recogí mis cosas en casa de Ruth. Ella se quedó parada en la puerta. ¿Estás segura? No. La miré. Bien. Si estuvieras completamente segura, me preocuparía que no hubieras aprendido nada. Así era Ruth. Siempre lograba consolarme como si me estuviera entregando una multa de estacionamiento. Cuando entré a la casa, Sophie bajó corriendo las escaleras. Frenó justo antes de lanzarse sobre mí. ¿Te vas a quedar? Sí. ¿De verdad? De verdad. Me abrazó. Daniel estaba detrás de ella. No dijo nada. No hacía falta. Unas semanas después, Sophie hacía su tarea en la barra de la cocina mientras yo preparaba la cena. Ma, ¿dónde está la? Se detuvo. Yo también. Su cara se puso roja. Quiero decir, Clare. Volví a cortar la cebolla. Cualquiera de las dos está bien. Hubo una pausa. Después dijo muy bajito. Está bien, mamá. Seguí cortando la cebolla. No iba a voltearme y hacer que esa pobre niña se sintiera responsable de lo que fuera que estuviera pasando con mi cara. Lo curioso era que yo había visto una cuenta bancaria con 7 cifras y me había recuperado más rápido. La parte financiera también tomó tiempo. Mi abogado revisó todo. Las participaciones de Daniel en sus negocios siguieron siendo de él.
La herencia de Sophie quedó protegida. Mis cuentas para el retiro y mis ingresos siguieron siendo míos. Creamos una cuenta conjunta para los gastos de la casa y los dos entendíamos perfectamente cómo funcionaba, hasta los detalles más aburridos. No había cantidades fijas para gastar, ni pruebas, ni sorpresas. Una vez, Daniel bromeó diciendo que nuestras reuniones mensuales para hablar de dinero eran mucho menos románticas de lo que había imaginado que sería la vida de casados. Yo le dije que la transparencia financiera era muy sexy. Él respondió, por favor, no vuelvas a decir eso. Con Margaret nos tomó más tiempo. Nunca nos convertimos en mejores amigas. Yo no quería ese final, y dudo que ella tampoco. Unos 6 meses después, pasó una tarde para dejarle algo a Sophie. Cuando ya se iba, se detuvo en la puerta. Me equivoqué contigo. Esperé. Al parecer, esa era toda su disculpa. Sí, lo hiciste. Su boca se tensó ligeramente. No haces las cosas fáciles, ¿verdad? Soy maestra de 4º grado. La gente demasiado fácil de tratar me da desconfianza. Para mi sorpresa, casi sonrió. Después se fue. Y eso fue suficiente. Con Vanessa tardó mucho más. Al final, dejé de llevar la cuenta de quién había hecho qué. Eso me ayudó más que cualquier cosa que Vanessa hubiera podido hacer. Y luego estaba el Taurus. Ese carro absurdo sobrevivió a todo lo que pasó. Un año después de la boda, una tarde finalmente le pregunté a Daniel por qué un hombre que podía comprar prácticamente cualquier carro que quisiera seguía manejando uno tan viejo que casi podía botar. Estábamos en la entrada de la casa. Daniel pasó una mano por el techo del carro. Mi papá me lo compró. Eso me imaginé. Alguien tuvo que hacerlo. Él ignoró el comentario. Era el último carro que usaba todos los días antes de enfermarse. Cuando murió, me lo quedé. Dejé de bromear. Sophie recuerda cuando él la recogía en este carro. Miré por la ventana trasera. Todavía había unas marcas muy tenues de crayón cerca de una de las puertas. De repente, el carro se veía diferente. No valioso. Importante. Pudiste haberme contado eso. Daniel me lanzó una mirada. Estoy mejorando. Sí. Lo estás. 6 meses después, la transmisión murió. Daniel regresó del taller con una cara como si acabara de perder a su perro. Intenté ser comprensiva. De verdad lo intenté. Sabes que puedes comprar otro carro, ¿verdad? Me miró. Ese no es el punto. Esperé unos segundos y luego empecé a reírme. Frunció el ceño. ¿Qué? Ah, ahora entiendes esa frase. Lo comprendió. Eso pasó una sola vez. Tú me ofreciste un Honda. Te ofrecí reemplazar tu Honda durante una crisis matrimonial. Necesitaba frenos. Me reí todavía más. Al final compró una SUV bastante práctica. Se quejó de ella durante 6 meses. La tarjeta de débito original permaneció guardada en mi cómoda durante mucho tiempo. Un domingo, Daniela encontró mientras buscaba unas baterías. Sabes que casi no has usado esto. Compro comida. Clare, ¿qué quieres que haga? ¿Comprar un yate? Me conformaría con que compraras algo que realmente quieras. Un mes después, lo encontré. No era un yate. Era una mesa. Estábamos en una venta de antigüedades en Chapel Hill cuando vi una enorme mesa vieja de comedor, hecha de madera maciza. Tenía rayones en un costado, una marca de vaso cerca del centro y suficientes señales de uso como para que Daniel empezara a sospechar. ¿Te gusta? Sí. Tenemos una mesa. Me gusta esta. Él miró el precio y después me miró a mí. ¿Con todo lo que podrías comprar, esto es lo que quieres? Pasé la mano sobre uno de los rayones. Al parecer, tengo un tipo. Entrecerró los ojos. Me gustan las cosas que parecen más baratas de lo que realmente son. Cerró los ojos. Vas a seguir con eso de la Taurus toda la vida, ¿verdad? Absolutamente no. Compramos la mesa. Todavía está en nuestro comedor.
Sophie hizo tareas ahí. Celebramos Acción de Gracias alrededor de ella. Margaret ha comido muchas veces en esa mesa sin mencionar ni una sola vez los rayones, lo cual considero una señal de un crecimiento personal bastante importante. Ahora tengo 45 años. Cuando recuerdo aquella mañana en el banco, el dinero es casi lo menos interesante de todo. Lo que hizo fue sacar otras cosas a la luz, los miedos de Daniel, las sospechas de su familia, mis propias suposiciones y, con el tiempo, mi capacidad para convencerme de que ocultar algo estaba bien si yo tenía una buena razón para hacerlo. El dinero no creó ninguna de esas cosas. Solo encendió la luz para que pudiéramos verlas. Daniel y yo seguimos casados. No porque yo haya demostrado que no estaba detrás de su dinero. Dejé de intentar demostrar eso hace mucho. Y tampoco porque Daniel se haya vuelto perfecto. No lo hizo. Yo tampoco. Lo que cambió fue que dejó de tratar la confianza como algo que yo tenía que ganarme mientras él se quedaba con toda la información. Y yo aprendí que ser independiente no significa rechazar todo lo que alguien quiere ofrecerte. Significa poder decir que sí o que no sin tener que entregar tu dignidad a cambio. De vez en cuando, Daniel todavía me pregunta por qué acepté aquella primera invitación a tomar café. Siempre le digo la verdad. ¿Tú me invitaste? Pensé, ¿por qué no? Odia esa respuesta. Eso no es nada romántico. Está bien. Tenías un buen carro. Me mira de la misma manera cada vez y yo me río cada vez. A los 37 años, ya había dejado de buscar a la persona indicada. Tal vez por eso pude ver finalmente a Daniel por lo que era, no por su cuenta bancaria, no por el apellido Bennett y tampoco como alguien que pudiera venir a rescatarme. Solo era un papá soltero cansado, parado junto a un Ford vergonzosamente viejo, preguntándome si quería tomar un café. Le dije que sí antes de saber cuánto dinero tenía. Años después, cuando ya sabía perfectamente lo que tenía, tuve que decidir si volvía a decir que sí. Ese segundo sí fue el que realmente importó.